Okay. Hoy día estamos viendo la Santa Cena, la parte 2. Estuvimos hablando de una herencia la semana pasada que nos ha dejado Jesús, un conocimiento profundo de Él, en donde recibimos o heredamos entendimiento, poder, autoridad, amor. Vimos que Dios Padre vive en Jesús, porque nos dice que Jesús no hace las obras, sino el Padre que vive en Él. Veamos qué nos dice Juan, capítulo 14, 10 y 11. Mili, si lo tienes. Sí, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo nos las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Amén. Nos está diciendo Jesús, el Padre mora en Él y el Padre es el que hace las obras. Amén. Entonces también vimos que Cristo o Jesús, cuando va a la cruz, se convierte en la cabeza de un cuerpo. Y este cuerpo es el que estamos formando tú y yo, todos los que lo seguimos. Este cuerpo entonces está apareciendo cada vez más gordito, con la cantidad de gente que voluntariamente, imaginito, que voluntariamente se acercan a Jesús a recibir de Él, a recibir sus enseñanzas. Y el grupo es lo que forma la iglesia, ¿verdad? Y no muchas, solo una. Es una iglesia unificada en su palabra, en su espíritu, es un solo espíritu, y en su evangelio, es un solo evangelio. El cristiano, entonces, que se entrega, este es uno solo, el cristiano que se entrega a Jesús en esta circunstancia, en este estado, se une al Hijo, se une a Jesús. Y vemos que Jesús ya está unido al Padre. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios viene después de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, de Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Corintios. Nelly, ¿lo tienes? ¿Quién? ¿Yo? Sí, ¿lo tienes? Sí, A ver. pero la persona que se me une al Señor es un solo espíritu con Él. Amén. Nos está diciendo. Eso es todo, ¿verdad? Lo que es leído. Okay. Sí. Nos está diciendo que la persona o el cristiano que viene a Jesús es que es uno solo. Si entonces Jesús se une con la persona y la persona se une con Jesús, y Jesús ya está unido al Padre, ¿qué quiere decir? Que todos, los tres, vendrían a ser uno. Una sola persona. Así es. Unidos por Jesús. Jesús está entre el Padre y el hombre. Amén. Amén. Veamos qué nos dice Juan 10:30. Juan, el Evangelio de Juan 10:30. Yanira, por favor.
Yo y el Padre uno somos. Amén. Está confirmando que el Padre y Jesús son uno, y acaba de leer Nelly que Jesús y la persona, o el cristiano, el creyente, son uno. Y estamos confirmando bíblicamente lo que acabo de explicar, que todo sería entonces uno solo, un solo paquete. Cuando se mueve uno, se mueve todo. Eso que nos está diciendo, que lo que tiene el Padre, las obras que hizo y que demostró Jesús, lo lleva el que lo sigue. La autoridad, el Que así poder, como el Padre se hizo el las obras a entendimiento. través de Jesús, igualmente el Padre y Jesús hacen la obra a través de nosotros. Amén. No era Jesús, pero era el Padre, ahora no somos nosotros, pero es Él. Amén. Quería hacer un corazón, pero eso no fue como un triángulo. Bueno, ok. Entonces vemos aquí que si nosotros, sin Él, nos dice la Biblia, estamos muertos. Una persona muerta no se mueve. Si nosotros estamos muertos, no podemos ni mover un pelo. A veces tenemos un pelo por ahí cerca que queremos botarlo y estás que soplas y soplas y está pegado a la mesa y se te va el alma en el soplido y no se mueve. ¿Verdad? Bueno, no podemos hacer nada. Veamos qué nos dice Efesios, pasando Corintios, viene Gálatas y Efesios. Efesios 2, verso 5. Giuseppe, por favor. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias hemos sido salvos. Eso. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros seguimos muertos si estamos en nosotros mismos. Pero Él es el que nos da la vida. Con Él es el que nos resucita, digamos, nos revive. Y veamos lo que nos confirma en Romanos 8:10. Porque el Padre es el que, a través del Hijo, por la gracia que recibimos de Él, recibimos esa vida. ¿Qué nos dice Romanos 8:10? Mágico. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Amén. El Espíritu de quién? Del Padre en Jesús y Jesús en nosotros. Es el que nos da la vida. Si no, seguiríamos muertos sin movernos. Cristo vive en nosotros y es por eso que tenemos vida. Pero tenemos que estar conscientes de esto, entender en nuestras mentes ese cambio. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Cuando estamos conscientes, vamos a estar caminando en otra dimensión. Porque sentimos que Cristo está en nosotros y en cada paso que demos, Él va a estar dentro de nosotros. Ese es el cambio que viene en nosotros y que Pablo nos habla en Romanos 12, que tenemos que renovar nuestro entendimiento para recibir la voluntad del Padre en nosotros. Renovar nuestro pensamiento, nuestra manera de entender las cosas, de pensar. Porque si ahora somos uno, quiere decir que en cada movimiento que das, están ellos en ti. A donde entres, están ellos en ti. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Que cuando tú estás consciente a quién llevas adentro, y que nosotros ya no somos sino solamente el cascarón que los porta, que los mueve, y los que llenan nuestro cuerpo, nuestro ser, son ellos. ¿Qué va a pasar? Ahí es cuando tú en tu oración vas a pedir en el nombre de Jesús y el Señor va a responder. Cuando con autoridad hablas
que algo ocurra en el nombre de Jesús, de acuerdo a su palabra y su voluntad, y ocurren los milagros. La atmósfera va a cambiar porque donde se mueve el Padre, el Espíritu del Padre y del Hijo, es donde se hizo la creación. Y todo adora y alaba al Señor, nos dicen los salmos. Amén. Tenemos que ser conscientes de que vive en nosotros y que a donde entramos, lo que vemos, lo que hablamos, ellos están dentro. Si menos tenemos de nosotros y más de ellos, son los que van a controlar nuestros ojos, nuestras miradas. Son los que van a controlar nuestra lengua, las cosas que hablemos. Son los que van a controlar nuestros oídos, las cosas que escuchamos. Mucha gente puede hablar, pero si el Espíritu no permite que esas palabras entren en nosotros para que no nos afecte nuestra manera de pensar, Él nos va a bloquear. Amén. Entonces debemos vivir de acuerdo a esa plenitud que Dios nos da y que nos quiere impartir. Veamos Romanos 8:9. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Acabas de leer 8:9? No, 8:10. Ahora es 9. Veamos el verso anterior, Romanos 8:9. Marisa, ve, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok. Nos está diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos explicando? Porque si caminamos según el Espíritu, ¿qué va a pasar? Lo llevamos a donde vamos, ¿cierto? Y entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ocurre eso. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él. Por eso, si le perteneces a Jesús, también le perteneces al Padre. Y el Padre y el Hijo moran en ti, en el Espíritu Santo. Veamos cómo lo ponemos. ¿Cómo sabemos primero si somos de Cristo? ¿Cómo podemos saber si somos de Cristo? ¿Ideas? La palabra acaba de decir que el Espíritu de Dios es la grandeza. Amén, exactamente. Por los frutos. Entonces, no porque lo digamos o lo anhelamos. Salud, ¿alguien se está estornudando? Gracias. Okay. Porque muchas veces, muchos cristianos decimos yo soy cristiano, pero no quiere decir que pertenece a Cristo. Amén. La confirmación entonces viene de esta manera, de acuerdo a lo que se ha leído. Si tienes el Espíritu de Cristo en ti, le perteneces a Él. Y el Espíritu de Dios, Padre, mora en ti, igual que el de Jesús mora en ti, y el del Padre dentro de Jesús, y los dos moran en ti, tal como estábamos explicando. Romanos 8:14, ¿qué es lo que nos dice, Lucho? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tenemos entonces este Espíritu dentro de nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Este ya no va a empezar a llevar sus patitas por donde quiere, sino su camino va a ser guiado por el Espíritu. Sus oídos internos, así que los oídos escuchen bulla de afuera, pero van a estar atentos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu. Amén. Jesús les recuerda a sus discípulos sobre la travesía de los 40 años por el desierto con Moisés y cómo Dios los alimentaba. Que era, llovía del cielo pan cada mañana. Veamos qué nos dice Éxodo, el segundo libro en el Antiguo Testamento.
Éxodo 16 y verso 14 y 15. Mili, por favor. Éxodo 16, 14 y 15. Sí. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y el 15, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían que eran. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová nos da para comer. Amén. Maná es el pan del cielo. Es el pan que Dios les dio de comer en el desierto a su pueblo para mantenerlos vivos y que entren a la tierra prometida. Con excepción, pero no lo entendieron, entonces con excepción solamente de 12, Josué y de Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Hoy en día, para esta nueva generación, Dios envía nuevamente un alimento. Este alimento para todo aquel que clama a Él, para que podamos, a Jesús, para que podamos llegar nosotros a nuestra promesa, a la tierra prometida que es la vida eterna, a través de Jesús. ¿Qué nos dice Juan, el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Nuevo Testamento? Juan 6, 51. Nelly, por favor. Un segundito. Ya. 6:51. Ya. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús ofrece su vida humana en sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice el verso 54 y 55? Mili, por favor. ¿O Mili, ya leíste? Sí, Ok, ya leí. perdón, entonces Yanira. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Amén. Su carne y su sangre, que nos dice, son verdadera comida y verdadera bebida. ¿Para qué? Para nuestro espíritu. Los judíos, porque esto le está hablando a los judíos y a sus discípulos, no entendían. Ellos creían que realmente, físicamente, se preguntaban, ¿cómo es posible que vamos a comer carne cruda? Va en contra de sus leyes. ¿Debemos volvernos caníbales? Tal vez pueden pensar hoy en día también, es que no es literal, es espiritual. Como dice la palabra, las cosas del espíritu se disciernen con el espíritu, ¿verdad? Amén. Entonces, algunas personas hoy en día pueden pensar, primero, que al decirnos Jesús, mi carne, vamos a tener un plato de bistec, un steak delante, y mi sangre, un vaso de hemoglobina. ¿Cierto? No estaría mal porque tiene las proteínas, tienes todas los aminoácidos, todas las sustancias que necesita el cuerpo, y los glóbulos rojos te da una estamina que te levanta el pecho, ¿verdad? Usted, enfermero, dirá. ¿A dónde? Oh, también Mili, ¿verdad? La mala noticia es que no puedes comer eso. ¿Ya? Es posible. Entonces, tantas maneras que se pueden inventar, que pueden crear, pero la palabra nos dice, no es de interpretación privada, no es de interpretación del hombre, sino de quién, del Espíritu. ¿Y quiénes reciben esa revelación y esa interpretación? Aquel que es uno con Jesús y con el Padre. Amén. ¿Cuál es la esencia de la Santa Cena? Veamos, aquí estamos en Juan, estamos en Juan 6, versos 56 y 57. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí le toca leer.
Lucho, ¿tú leíste? Sí. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Amén. Nos Amén. está hablando de una permanencia. ¿Qué quiere decir permanecer? Quedarse, no irse. Quedarse en un lugar. ¿Qué otro entendimiento podemos tener de permanecer? Bueno, en ese caso, seguir formando parte de esa Esa unidad. Seguir en la unidad. Seguir en la Ajá. unidad. Comunión. En la comunión. Intimidad. Así es. Entonces quiere decir que permanece Jesús y el Padre en nosotros. Va a mantenerse en nosotros sin cambios. Importante, sin cambios. Se queda en un solo sitio, que es en nosotros. Y nos dice, el que come su carne y bebe de su sangre, tiene ¿qué? Vida. Sí. Vida en Él. No en sí mismo, sino en Él. Amén. Amén. Él nos ofrece ¿qué? Nos ofrece la eternidad, según el verso 54. Él nos ofrece la eternidad porque Él es eterno. Él es la eternidad. Y en esa eternidad es donde quiere mantenernos. El que me come a mí, vivirá eternamente, nos dice. Jesús está utilizando símbolos simples y cotidianos. El comer y el beber es algo que hacemos a diario. Es algo que el cuerpo humano necesita para mantenerse. Y es algo que todos entendemos. La comida, la bebida, el pan y el agua. Usando estos elementos, entonces, Él nos da un entendimiento más profundo. Si nosotros comemos un pedazo de galleta o un pedazo de pan, nuestro paladar lo va a identificar. Porque ya conocemos el sabor, la textura, la firmeza, etc. Pero, entonces, lo mismo la bebida. Si es agua, o jugo de uva, o vino, aún ojos cerrados, lo vamos a identificar qué es, ya sea por el olor, por el sabor, etcétera, ¿cierto? Este reconocimiento entonces lo estamos haciendo en nuestra carne. Pero nos dice la palabra que aquí, en esta unidad, no somos carne, somos espíritu. Y aquí es donde viene esa revelación, ese entendimiento, que a la hora que estamos, primero consagramos los elementos, que es consagrar, entregarlos, dedicarlos. ¿Amén? Y cuando bebo, mi espíritu está bebiendo la sangre de Cristo, por fe. Y cuando como el pan, mi espíritu está recibiendo su carne. Amén. Por fe. Amén. Entonces, si estoy comiendo y estoy bebiendo, que en la carne necesito esos elementos para subsistir, mi espíritu los está recibiendo del dador de la vida. Directo, de la manera que Él lo está ofreciendo. Mi carne y mi sangre. Amén. Todo mi ser, ¿cuántas partes son mi ser? 3. Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, empezamos por el espíritu porque es el que se conecta con el espíritu de Dios. Mi espíritu entonces lo va a recibir y todo mi ser lo va a recibir. Estos elementos contienen vida, estamos viendo. Esa vida eterna que Él nos ofrece. Al tomarlos entonces, está dando vida a mi espíritu.
de mi espíritu, de mi espíritu, empieza a reanimarse, a levantarse, a reforzar y tomar control, y lo lleva luego al alma. Y luego del alma pasa al cuerpo. Son los tres elementos del que cada persona tiene: espíritu, alma y cuerpo. Cuando está en el alma, empieza a invadir primero mi mente, porque la mente es el que te va a hacer rechazar o aceptar. ¿Amén? Tu entendimiento, por eso hablamos de la renovación. Cambia mis pensamientos, mis deseos, las intenciones de mi corazón. Cambia mi manera de ver las cosas, mis recuerdos. ¿Por qué hace estos cambios? Porque está vivo, va a estar actuando. No va a pasar así como agua que corre solamente, va a estar actuando en el camino, va a ir limpiando, va a ir moviendo, va a ir renovando, va a ir sacando las impurezas, va a ir botando lo que no corresponde, lo que no le sirve, lo que no lo va a usar, lo que está de más, lo que es negativo para ti. Y luego, mi cuerpo, cuando mi cuerpo lo recibe, va a impregnar todas mis células, va a impregnar todos mis órganos. La sangre que estoy bebiendo va a poner rojo dentro de mi cuerpo, todos los órganos, todo, recibiéndolo y, ojo, va a absorber toda dolencia, toda enfermedad, porque ya estuvo limpiando el alma y ahora limpia el cuerpo. Amén. 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 Ahora, mi ser espiritual, que fue el donde se inició este proceso, ya recibió la luz que nos dice Jesús. Él es la luz del mundo. Está lleno de luz. Y esa luz la va a ir transmitiendo a cómo sigue ese proceso de limpieza, ese proceso de invasión interna de su bondad, de su amor, de su obra. Y mi cuerpo va a quedar limpio. Es donde vamos a poder reflejar nosotros lo que Él es realmente. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 3:18? ¿A quién le toca leer? Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Somos transformados. ¿A dónde? A su imagen, para reflejarla como un espejo. Yo les pregunto, ¿esa es la situación ideal para un cristiano y a donde quiere el Padre llevarnos? ¿Cuántos cristianos conocemos en ese estado? Pero nosotros hemos de ser los primeros y los que llevamos a otros a ese conocimiento, a ese entendimiento y a ese estado para poder ser esa luz que Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Cuando participas de esta manera en los elementos, en la Santa Cena, pues decía, la Santa Cena la estamos poniendo de otra perspectiva ahora, más profunda y más poderosa, es cuando la heredad espiritual de la que hablábamos la semana pasada, que es la que Jesús nos está dejando, esta heredad.
La heredad espiritual es donde se hace real y verdadera. El verso de Juan 6:55 creo que es. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Allí es cuando se convierte en la verdad, haciendo efecto. La verdadera comida, la verdadera bebida. Entra y nos invade. Vamos a tomar los elementos. Voy a quitar esto, me lavé las manos antes de poner esto. Pásame el pan, por favor. Ahí junto a ti. Esa, ajá, ya. Gracias. Maki, quiero que me leas Primera de Corintios 11, 23 y 24. ¿Ya? Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Tenemos el pan aquí. Nos dice que fue partido. No puse fuerza con esta mano. Pero quiero que lo abras lentamente, haciendo. Ok, ponlo ahí para que lo vean ellos también. Lentamente. Ya. Su cuerpo está siendo partido. Pues ya para que vean ellos. Sigue jalando. Sigue jalando. Está siendo partido. ¿Ven cómo se parte? No se ve, no se ve. ¿Ven cómo se parte? Así. Ahora sí. No es un corte parejo. Se parte por diferentes formas, por diferentes partes. Se abre, se muestran las llagas, se muestran los huecos, se muestra ya deforme, ya no hay forma. Este es el cuerpo de Cristo Jesús, partido. Partido por cada uno de nosotros, por cada cosa que hemos hecho, sin que nos demos cuenta muchas veces. Partido. Y Él fue a la cruz para que nosotros no seamos siquiera dañados, para que no suframos, para que no llevemos ninguna dolencia en nuestro cuerpo o enfermedad. Su cuerpo fue partido. Corre un pedazo. Su cuerpo destrozado, su cuerpo quebrado, su cuerpo deformado, su cuerpo que ya no se veía como cuerpo. Y Él lo hizo voluntariamente, por amor a cada uno de nosotros. Consagramos, Señor, este pan. Pongámonos de pie. Te presentamos, Señor, este pan como un cuerpo tuyo que fue partido y casi destrozado por nuestras faltas y pecados. Maki, léeme Juan 6:37a. No, perdón, 37 y después 35a. Juan Juan 6:37
y 35a. Quiere decir la primera parte. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Yo soy el pan de vida. 35a. Yo soy el pan de vida. Ok. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Amén. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Nunca tendremos hambre de otra cosa que no sea el cuerpo de Cristo. Vengamos a Él. Comamos. Tomemos estos elementos, hermanos, de acuerdo a la enseñanza que el Señor nos ha puesto hoy día. Sintamos su carne en nuestro espíritu. Sintamos cómo llena primero nuestro espíritu. Luego nuestra alma está controlada bajo su espíritu y nuestro cuerpo lo recibe en santidad. Veamos que nos dice Primera de Corintios 11:25. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la veo. Y Juan 44 y luego 35b. Juan 6 Sí, el mismo 6:44 y 35b. Ajá. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. El Padre es el que nos presenta al Hijo. Y el Hijo no rechaza a nadie. Venimos a Él. Y en aquel que cree en Él recibe su plenitud. Presentamos esta copa del pacto nuevo. Oh Padre, de la sangre de tu Hijo derramada por amor a nosotros. Creamos en su promesa, su sacrificio y su poder. Compartamos. De la misma manera, tomen su tiempo para ir digiriendo, ir sintiendo cómo va invadiendo tu ser.
¿Qué nos dice 1 Corintios 11:26? Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amén. Cada vez que lo hagamos, ¿cuántas veces lo querramos hacer? ¿Cuán a menudo lo querramos hacer? En cualquier sitio que lo querramos hacer, vamos a anunciar su muerte, su sacrificio, su amor, su resurrección, su poder y la promesa de la vida eterna. Amén. 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 Bendiciones para cada uno. Amén. Vamos a orar para cerrar. ¿Alguien que tiene peticiones? Tío Marcelo. Está en Perú, ¿verdad? Sí, ¿En Lima? sí, en Lima. Ok. Me acabo de enterar que Sori se ha fracturado la muñeca. Oh. Mi cuñado. Su hija. Ok. Mili, ¿todo bien contigo? ¿Tu yerno? Sí, seguir orando por él, porque ahí está poco a poco avanzando y Y por él Guillermo. sí, Ronnie. Ujú. Ya. Por Guillermo también fue. Guillermo. Ok. Mira, inicia. Oh Padre Celestial, venimos todos unidos, Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Seguros, Padre, seguro de que tú nos escuchas, porque cuando nosotros nos acercamos a ti confiados, Padre, sabemos que tú también te acercas a nosotros y escuchas nuestro clamor. En estos momentos, Padre, nosotros intercedemos como una unidad, Padre. Intercedemos por el tío Marcelo que se encuentra en Perú, Señor. Tú lo conoces, Padre, tú sabes cuál es su necesidad. Pasa, Padre, tu mano sana ahora por sobre su cuerpo. Pero sobre todo, Padre, nosotros pedimos para él su salvación. Que te conozca, Señor, que llegue a tus pies. Eso es lo más importante para nosotros, Señor. En este momento te lo presentamos y te pedimos por él, por su alma y por todas sus necesidades. No conforme a nuestra sabiduría humana, que de nada sirve, Señor, sino conforme a tu voluntad. Y es perfecta y agradable, Señor. Esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Hoy intercedemos, Señor, por Sori, Señor, que se acaba de fracturar la mano, Señor. Pongas tu mano en ella, Señor, y que no sea de gravedad lo que tiene, Señor. Sabemos que tú estás cuidándonos continuamente. Sabemos que tu misericordia está sobre nosotros. Y nuestra fe nos dice que todo lo que queramos, Señor, luego de recibir tu cuerpo, de tu sangre, nosotros estamos más cerca de tu espíritu. En este momento intercedemos por ella, Señor, para que ese mal sea solo pasajero, Señor. Y la declaramos sana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Presentamos a Ronnie, el tierno de Mili, Señor, porque sabemos que tú lo has levantado de esa cama y que por ti está empezando a caminar y ha de seguir para que sea testimonio tuyo de tu poder, de tu amor. Gracias, Señor, porque tú sufriste por nosotros, para que nosotros no estemos cojeando, para que nosotros podamos caminar firmemente en tu palabra y en tu promesa. Gracias, Padre, te damos por él, por su salvación y por su sanidad física. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre maravilloso, te quiero dar gracias en este día, Señor. Gracias
por tu Hijo Jesús, Señor, porque tú lo enviaste aquí por cada uno de nosotros para que Él pague, Señor, nuestra maldad y nuestro pecado. Padre, gracias, Señor, porque Él recibió el castigo que nosotros merecemos, Señor. Gracias, Padre amado, porque has abierto nuestros ojos a esa verdad, a esa realidad, Padre. Y ahora, Señor mío, podemos decirte gracias, Señor, con nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, Señor, y tu gracia maravillosa, la cual no merecemos, sobreabunda en nuestras vidas, Padre. Eres tan bueno y maravilloso, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te glorificas en nosotros, Señor. Maravilloso Dios, de una y mil maneras, Padre. Y a veces, Señor, maravilloso nosotros, Señor, te dejamos atrás, Señor, o te damos la espalda. No nos damos cuenta, Señor, de lo que tú estás haciendo en nosotros, Padre. Sabemos que tú, Señor, te manifiestas en las cosas pequeñas, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que nosotros podamos ver tu presencia, ver tu mano en nuestras vidas, Señor, día tras día, Padre, y poder elogiarte, Señor, poder proferir una palabra de alabanza hacia tu nombre, Señor, porque solamente tú, Señor, solamente tú eres quien nos sostiene, Señor, maravilloso. Padre amado, te venimos a pedir por Guillermo, Padre maravilloso, para que tú sigas haciendo la obra en él, Padre. Gracias te damos, Señor, porque lo has sacado ya del hospital, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú no has permitido, Señor, que lo lleven a cirugía, Padre. Te pedimos ahora, Señor,